Bueno, si hasta ahora lo que se ha visto con respecto a los autovalores es importante con respecto a las estructuras, mucho más importante se hace si uno ve el aspecto dinámico de las estructuras. Vamos a tomar también un ejemplito muy simple, que es el del resorte. Esto es más o menos lo mismo que acabamos de ver anteriormente, solo que ahora, en vez de llamar al desplazamiento U1 como lo llamamos en el ejemplo estático, lo vamos a llamar X. Y a la constante del resorte lo vamos a llamar K en vez de llamarla K1. La verdad que la diferencia en la nomenclatura se debe al dibujito que encontré y no a otra cosa. En este caso, la masa aprieta con fuerza el resorte. Entonces la fuerza que se ejerce es evidentemente menos K por X. Decimos menos K por X porque vemos para dónde va el X y la fuerza aprieta para abajo. Evidentemente, la fuerza ejercida por la masa, dada la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Se sabe que la aceleración es la derivada segunda de la fuerza con respecto al tiempo. Bueno, tanto la suma de la fuerza ejercida como la de el efecto dinámico tiene que ser cero, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar en equilibrio, o sea, permanentemente el producto de la masa por la aceleración tiene que estar, anularse con el producto de K por X. Esto se genera, evidentemente, vemos acá, que genera una ecuación de segundo orden. Vemos que esta no es más que una ecuación diferencial, con aquí tenemos derivada segunda y aquí sin derivar. La solución de esa ecuación diferencial no vamos a estudiar cómo se hace, ustedes ya la vieron cómo se resuelve, y viene dado por la siguiente fórmula. Es decir, A, que es un calor, un número, una constante, multiplicado por el coseno de todo esto que está acá adentro, donde hay que destacar que Fn se llama frecuencia natural, que es una característica que tiene toda estructura, porque ustedes ven que de qué depende. Depende del resorte, de la rigidez del resorte y depende de la masa. Este es el pi, ¿no es cierto? Evidentemente, eso es un valor característico de la estructura. Esta formulita que acabamos de obtener, lo que va a determinar es el desplazamiento de la masa y va a dar una oscilación. La oscilación, lo que se llama oscilación libre. Es decir, como muestra el dibujito, la masa va a rebotar y permanentemente va a quedar haciendo esto. ¿Por qué? Porque toda la energía potencial se transforma en cinética, ¿no es cierto? Simplemente por aplicación del primer principio. Es decir, uno suelta la masa ejerce su fuerza tal cual lo habíamos visto, eso estira del resorte, el resorte transforma toda una energía potencial, el resorte la devuelve para arriba, se transforma en energía dinámica, cuando la masa se pone en movimiento en algún momento se frena, ahí vuelve a ser potencial y sucesivamente hay un equilibrio entre fuerzas potenciales y dinámicas y esto queda evidentemente rebotando si nadie lo amortigua. Si en vez de verlo para un resortecito, esto lo vemos para toda una estructura, lo único que tenemos que hacer es, en vez de una masa, usar la masa de toda la estructura, en vez de utilizar la rigidez del resorte, utilizamos la rigidez de toda la estructura. Y evidentemente, en vez de ser un desplazamiento simple, es el desplazamiento de toda la estructura. Esto de nuevo es otra ecuación diferencial cuya solución es también semejante a la anterior, a la obtenida en este lugar. Solo que nosotros lo vamos a expresar utilizando el número de Euler. Si ustedes van a la bibliografía y verifican qué es el número de Euler, van a ver que es exactamente la misma solución que esta. Donde omega es igual a 2pi f, ¿no es cierto? Donde f es la frecuencia, ¿no es cierto? Bien. Si esta ecuación que obtuvimos nosotros acá, esta solución, se la sustituye en la ecuación de arriba, derivando a x dos veces, acá sin derivar, etcétera, 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 llegamos a esto que está acá. Esto que está acá se transforma en esto porque evidentemente e a la iwt es distinta de cero y por lo tanto obtenemos esta formulita que tenemos acá. Si ustedes observan bien esa fórmula, asumamos que, por ejemplo, la masa es unitaria, a los efectos de analizarlo conceptualmente, eso es factible, ¿no es cierto? Si no fuese unitaria, igual se hace una transformación y todo funciona perfectamente, pero vamos a suponer que la masa es unitaria, para simplificar. ¿Esta presión en qué se transforma? En K menos lambda por I por X igual a cero. Solamente que a lambda lo hacemos igual a W, es este omega al cuadrado, pero no es W, es omega, este omega al cuadrado luego igual a lambda. Si observamos esto, es la ecuación de los autovalores. Es la típica ecuación de autovalores. Esta expresión indica que los autovalores
lambda, representan las frecuencias naturales de la estructura cuando el problema tiene una masa unitaria. Para el caso del resorte que hay arriba, hay solamente una frecuencia, ¿no es cierto?, que es la que está oscilando permanentemente que vemos ahí arriba. Ahora, cuando haya una estructura más compleja, habrá varias frecuencias, ¿no es cierto?, varias frecuencias de oscilación. El autovalor más bajo se denomina frecuencia fundamental y la que menos energía involucra según lo que ya vimos. Es decir, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, había una directa relación entre lo que era el autovalor y la energía. Entonces decíamos que el autovalor más chico, como representa energía, es a su vez la energía más baja. Entonces la frecuencia fundamental siempre va a estar involucrada con la frecuencia más baja. Los autovectores en este problema, es decir, estas X, dan el modo en que va a vibrar. Para el caso del resorte vibra en un solo modo, mientras que para la estructura vibra de muchos modos. Por ejemplo, fíjense la oscilación natural de esa barra. Es decir, esta barra en esta frecuencia es la que menos energía gasta, donde hay un cierto lambda que es el autovalor y determina la frecuencia, y el X marca cómo se va desplazando esta barra, ¿no es cierto?